Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Ramírez Mora, soy médico de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá, Colombia, epidemióloga también de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y magíster en Tecnología e Innovación en Educación de la Universidad Camilo José Cela de España. Bienvenidos, voy a hablarles ahora de introducción a la epidemiología. Sé que a veces la palabra epidemiología es como un ladrillo para ustedes, pero quiero que lo tomen tranquilos y relajados porque voy a explicarles de la mejor manera, de la manera más básica para que lo entiendan. Entonces, primero vamos a hablar de qué es la definición de epidemiología, los objetivos de la epidemiología, cuáles son las estrategias, cuál es el propósito último de la epidemiología, la metaética, los usos y después hablaremos de causalidad. Entonces, como ustedes ya lo saben, la palabra epidemiología viene de epi, que significa sobre, demos, pueblo, logos, ciencia o tratado. Entonces, el estudio sobre los pueblos. ¿Pero qué estudia de los pueblos? Estudia todo el mecanismo y la dinámica de salud y enfermedad de las poblaciones y de sus personas, sabiendo y entendiendo, tratando de entender cuál es la causa, pero causalidad ya entendido como el fenómeno de causal, o sea, el conjunto de agentes y factores de riesgo que llegan a causar la enfermedad en el ser humano. Para esto lo que hace es saber la distribución de las enfermedades, la frecuencia de las enfermedades en la población, mirar cuáles son los factores determinantes para esta dinámica de salud de enfermedad y hacer predicciones de salud, de factores de riesgo, predicciones de riesgo y también, súper importante, hacer el control de los factores de riesgo que dan la salud o la enfermedad en la enfermedad en la población. También el objetivo principal de la epidemiología es promover y proteger la salud de las poblaciones. Pero ¿cómo lo hace? Haciendo un análisis del estado de salud en la población, haciendo también la identificación de los factores relacionados con la presencia de los daños y con base en estos dos puntos lo que va a tratar de hacer es una prevención de la presentación de nuevos casos en la población a estudio. Las estrategias que usa la epidemiología ya serían 3 estrategias básicamente. Las estrategias son la epidemiología descriptiva, en la cual ella se describen las enfermedades, se describe la distribución, se describe la frecuencia. La epidemiología analítica, en la cual se determina cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores de la salud de enfermedad. Y la epidemiología aplicada, que es ya el uso de las políticas en salud y aplicarla a las comunidades para la mejoría de la salud. Bueno, advertimos que los estudios nunca se pueden hacer sobre toda la población. Por lo tanto, se hacen descripciones de eventos en ciertas poblaciones, casi siempre sacando una muestra de ellos, porque no podemos hacer un estudio de todo, pero sí podemos aplicar todos esos resultados hacia una población objeto. También es importante recalcar que la enfermedad y la muerte no son uniformes en las poblaciones ni en las comunidades, son procesos dinámicos que también en los cuales interfieren muchas variables, por lo tanto ahí entra todo lo de multicausalidad. Entonces, para dar uno decir que una enfermedad es causada por determinado agente, tiene que uno que tener en cuenta estas variables. Bueno, en cuanto a las poblaciones, por lo que les digo que no se puede sacar sobre toda una población. La población blanco ya es el universo poblacional al cual se desea aplicar los resultados de un estudio. La población de estudio es el subgrupo poblacional al cual hace referencia el estudio. Y la muestra poblacional es el subgrupo al que yo sí ya estoy siguiendo y lo estoy viendo.
Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo por lo menos quiero hacer un estudio de la dieta en las mujeres embarazadas de Colombia, pero yo no puedo hacer el estudio en todas las mujeres embarazadas de Colombia. Entonces lo voy a hacer aquí en Bogotá. Y aquí en Bogotá tampoco se lo puedo hacer a todas las mujeres de Bogotá. Entonces, ¿dónde lo hago? Entonces saco una muestra poblacional de cada localidad de Bogotá para que sea representativa y de ahí todos los resultados que yo tenga, ¿a dónde lo voy a aplicar? A mi población objeto, a mi población blanco, que cuál es? Todas las mujeres embarazadas de Colombia. También es importante saber que necesitamos variables de tiempo, lugar y persona. Por lo tanto, el trato que le demos a los datos y a la fuente de información es muy importante. Tenemos que extraer los datos de fuentes verídicas. Tenemos que los datos aplicarlos en áreas o en espacios determinados y en tiempo determinado. Y lo que les digo, saber todas las variables de persona, de lugar y de tiempo para poder hacer una hipótesis, o sea, hacer una pregunta y poder responder esa pregunta mediante un estudio epidemiológico analítico. También súper importante es el propósito último de la epidemiología. Entonces, ¿cuál es el propósito último de la epidemiología? Conocer cuáles son los factores de riesgo biopsicosociales y cuáles son los factores protectores en determinada población. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con la epidemiología descriptiva y con la epidemiología aplicada, sabiendo ya cuáles son los factores de riesgo. Ya después, al conocerlos, ¿qué es lo que vamos a usar? La epidemiología aplicada para poder enseñarle a la población. Pero entonces el propósito último de la epidemiología es saber cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores. Y la metaética en la práctica de la epidemiología de la salud pública, ¿cuál va a ser? Pues la mejora de la salud en las poblaciones, atendiendo problemas prioritarios de salud en las comunidades, investigándolos, sabiendo la distribución, la frecuencia, describiéndolos, sacando hipótesis, haciendo prueba de hipótesis, sacando conclusiones válidas con estudios analíticos. ¿Para qué? Para poder transmitirlo a las comunidades con estrategias de prevención, estrategias de promoción, con planes de educación, de pedagogía, para disminuir las inequidades en salud y disminuir la carga de morbimortalidad en determinadas poblaciones. Ahí es cuando la metaética de la epidemiología es la epidemiología aplicada y la epidemiología aplicada se junta con la salud pública. Bueno, ahora con toda esta carreta, ¿cuáles son los usos de la epidemiología? Entonces, como lo hablamos anteriormente, pues me hace un análisis de la situación de salud, conociendo las necesidades, conociendo cómo es la población, qué déficit tiene, qué morbilidad sentida tiene, qué mortalidad tiene, para poder saber cómo están los sistemas de salud y así poder establecer políticas de salud, hacer toma de decisiones individuales que afecten positivamente a largo plazo la salud, estudiar la historia natural y social de la enfermedad, estimar los riesgos de enfermar y morir, predecir el curso de los daños a la salud e identificar nuevos síndromes clínicos. Es muy importante aquí entender que aquí se hacen todas las escalas de riesgo cardiovascular y todo con base en estudios epidemiológicos, que la epidemiología nos enseña y nos dice qué debemos esperar, qué podemos esperar, qué secuelas para poder anticiparnos, y también la descriptiva nos ayuda a identificar nuevos síndromes para poder saber si hay nuevas enfermedades o nuevas asociaciones causales que nos puedan estar afectando a una comunidad. Al mismo tiempo, la vigilancia en la epidemiología entra la vigilancia en salud pública, en la cual se deben vigilar los daños a la salud de una población, mirar los organismos sanitarios y contribuir a toda esa evaluación de la salud de una comunidad. También nos evalúa los procedimientos diagnósticos clínicos, diagnósticos paraclínicos y terapéuticos.
Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de determinadas pruebas clínicas y paraclínicas. Adelantar investigaciones operativas como investigar brotes y epidemias. Que hay un caso nuevo de ébola. Se va para allá y se busca quién fue el contacto, el paciente cero. Ensayos clínicos y terapéuticos para saber los factores protectores de las enfermedades. Evaluación de programas. Ya una vez yo instalé la política de salud pública, tengo que evaluar si sí funciona o no funciona. Establece bases para la toma de decisiones y las bases para planeación en salud. Por lo tanto, la epidemiología es la base de la salud pública para poder hacer las políticas. Ahora la gran pregunta y la palabra que a todos les causa como un poquito de horror es ¿qué es causalidad? Entonces, es importante entender que ya desde la era hipocrática ya sabemos que las enfermedades son causadas por agentes, por varios factores biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, para yo poder decir nuevamente que algo causa algo, tengo que cumplir ciertos criterios. Estos criterios nos los da Bradford Hill. Él nos da unos criterios de validez interna del estudio y unos de validez externa. Los de validez interna son la fuerza de asociación, que quiere decir que a mayor intensidad de relación en las variables, es decir, yo relaciono una variable con la otra, por ejemplo, fumar y cáncer de pulmón. Si esta me da una fuerza de asociación grande, la probabilidad es mayor de que fumar dé cáncer de pulmón. Esto lo hacemos con unas medidas que vamos a ver en unos futuros videos de este curso, que los vamos a ver cómo se hacen todas estas pruebas. Secuencia temporal. A veces es difícil establecerlo, pero lo ideal es saber qué antecedió a qué. Es decir, yo me enfermé de dengue porque me picó el mosquito de la Aedes aegypti. Entonces tiene que haber una secuencia temporal. Tuve una exposición al daño y después tuve una exposición y después me dio la enfermedad. No siempre se puede cumplir en todos los estudios. Y efecto dosis-respuesta. Cuanto mayor es la exposición o mayor es el tiempo de exposición a algún tóxico, por ejemplo, entre más años llevo yo fumando, más me da enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto se acerca más el factor causal. Ya los otros son los de coherencia científica, que son externos al estudio. Todo trabajo tiene que tener, o toda causa tiene que tener consistencia. Es decir, yo digo hoy, bueno, fumar da impotencia sexual. ¿Usted cómo me va a decir? Mire, yo hice este estudio, tal. Una persona llega y puede reproducir ese estudio, y al reproducir ese estudio le deben dar los mismos datos. Le debe dar también que es la misma, que da causa, que es una causa, o sea, le debe dar también estadísticamente significativo. Esa es la consistencia. Plausibilidad biológica es que se deben mantener los principios científicos aceptados en el momento y ojalá poder explicarse patogénicamente la enfermedad por esta causa. Especificidad de asociación y analogía, o sea que una causa conduce a un efecto. Eso da más relación causal. Y analogía es que varias asociaciones causales similares pueden producir enfermedades similares. Ahí podríamos hablar, digamos, del complejo Mycobacterium y granulomas. Entonces decimos, pero todos los complejos dan granulomas. O otras enfermedades, las espiroquetas y ciertos síntomas. Evidencia experimental es que esta sí no siempre se puede realizar, pero es lo ideal, es lo que más causalidad da. Por eso es que los estudios experimentales son los que más causalidad dan. La experimental nos dice que debemos poder demostrarlo experimentalmente. Entonces, esos son los criterios de Bradford Hill que hay que tener en cuenta para yo poder decir como epidemiólogo, oiga, sí, esto que descubrí, esto puede ser un agente causal o un complejo causal de cierta enfermedad.
Ya aquí tenemos también que entender la historia natural de la enfermedad y esto, ¿quién no lo dio? Pues no lo dio Libel y Clark hace varios años, este esquema. Entonces él dijo, bueno, un paciente empieza sano, está sano, y tiene un factor desencadenante. Miren que aquí no dice un agente ni una infección, no, es un factor desencadenante que no sabemos cuál sea y pueden ser varios. Y en ese momento el paciente está asintomático, o sea, está en una etapa prepatogénica, que puede llamarse un periodo de incubación o de latencia. Ese paciente no sabe que va a enfermar. Posteriormente este paciente enferma, pero la enfermedad o la etapa patogénica tiene 3 divisiones. Una es la subclínica. En la subclínica el paciente no tiene síntomas, pero si yo le tomo de pronto una prueba me sale positiva. Si yo le tomo algún examen me puede salir positivo. La etapa prodrómica es la etapa en la que hay pródromos, en que hay manifestaciones clínicas, pero que no son específicas, como decir debilidad, cansancio, malestar. Y la etapa clínica es en la que sí ya hay síntomas propios de la enfermedad. Después de esto se pasa a una etapa postpatogénica. La etapa postpatogénica es ya una vez pasa la etapa patogénica, entonces yo puedo o recuperarme completamente y volver a estar sano, o llegar a estar crónica, a la cronicidad y llegar a cargar con esta enfermedad crónicamente, o llegar a tener una secuela y una incapacidad, o llegar a la muerte. Entonces aquí están las etapas: prepatogénica o de incubación o latencia, patogénica y pospatogénica de la enfermedad. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para poder interferir en cada una. ¿Y cómo vamos a interferir? Vamos a interferir haciendo la prevención. Entonces, si ustedes saben, hay prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, si tenemos una etapa prepatogénica en la cual el paciente no tiene signos y síntomas y está aparentemente sano, lo que yo voy a hacer es una prevención primaria. ¿Y en qué consiste la prevención primaria? En hacer una promoción de la salud y una protección que puede ser específica o inespecífica. ¿Cómo puedo hacer una protección inespecífica? Por ejemplo, yo digo, la obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, por lo tanto, si yo no soy obeso, no tengo SAOS. Si no soy obeso, no tengo dislipidemia. Si no soy obeso, no puedo no tener hiperglicemia. Si no soy obeso, no voy a tener artrosis de rodillas. Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a fomentar el ejercicio en mi comunidad. Entonces yo pongo a todo el mundo a hacer ejercicio, a llevar una dieta saludable, les digo, listo, luché contra la obesidad. En ese caso fue inespecífica porque luché contra un factor de riesgo que me puede cubrir muchas patologías. En la etapa patogénica, o sea, ya cuando el paciente está enfermo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con un diagnóstico temprano. Ejemplo, yo tengo BPH, por ejemplo, y entonces yo en el momento puedo no tener signos y síntomas y puede que no tenga todavía cáncer de cervix, pero tengo el BPH. Entonces, ¿cómo hago un diagnóstico temprano o una detección precoz? Pues haciendo una citología para yo saber si lo tengo o no y poder tratarlo a tiempo. ¿Para qué? Para limitar el daño de la enfermedad. Esa es la prevención secundaria. Y la prevención terciaria es la que se hace ya en la etapa postpatogénica. Ahí entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la rehabilitación. Entonces, esta incluso es muy importante para nosotros a nivel hospitalario. Digamos que llega un paciente, voy a ponerles un ejemplo. Llega un paciente con una sepsis respiratoria. Llega deshidratado y en falla renal prerrenal. Si no lo hidrato bien, ¿qué pasa? Pues me entra en una insuficiencia renal y me puede entrar una necrosis tubular aguda. O sea que si lo trato bien, ¿qué estoy evitando? Secuelas. Y así hago una buena prevención secundaria y ya no tengo que hacer rehabilitación. Pero si el paciente queda mal, pues lo antes posible mirar las secuelas y poder hacer la rehabilitación, o sea, la atención o prevención terciaria. Bueno,
Como les venía diciendo, pues después de Hipócrates, ya en 1850 más o menos, se dijo, no, oiga, hay agentes culpables de las enfermedades y ese agente tiene que ver con el huésped y con el ambiente, porque acuérdense que antes era la miasmática, que era el ambiente y el huésped. Ya después dijeron, no, no, hay un agente. Entonces entró esta teoría causal y dijeron, no, hay un ambiente, hay un agente y hay un huésped. Ya después dijo Susser, gran epidemiólogo, nos dice, bueno, pero no debemos confundir causalidad con detección de un agente, porque, porque la relación causal no es solamente dada por un agente. Entonces propuso un modelo ya un poco más complejo y dijo, el paciente está en un hábitat, está en una cultura, en una población, por lo tanto hay muchos factores que no son solo el ambiente, el clima, por decir, sino la cultura, la educación, lo que condiciona el estilo de vida del paciente y la salud o la enfermedad y de qué se van a enfermar. Ahora ya pues con todo se ha hecho ya este esquema mucho más complejo y dicen, bueno, hay un espacio, hay un medio, hay un tiempo, hay una población con una cultura, con un hábitat, hay una gente y está el huésped o el hombre. Pero todo esto está englobado en unos servicios de salud, o sea que depende también de la infraestructura de salud de cada población. Aquí voy a tomarme la libertad de decirles pues que esto es muy importante ya que nos hemos dado cuenta que la salud es algo interdisciplinario. Tiene que ver con trabajo, claro que tiene que ver con trabajo. Si un paciente no tiene buenas condiciones de trabajo, se va a enfermar. Tiene que ver con obras públicas, claro que tiene que ver con obras públicas. Si un paciente o si una persona para ir a su trabajo todos los días tiene que pasar 3 horas de trancón o charcos o para ir a estudiar tiene que pasar por un caño, claro que es obras públicas. Tendrá que ver con infraestructura vial e ingeniería civil, claro que tiene que ver. Tendrá que ver con saneamiento y con rellenos sanitarios, claro que tiene que ver con basuras, con el uso de excretas. ¿Será que tendrá que ver con educación? Claro que tiene que ver la salud con la educación. Entonces, la salud en sí está rodeada de una gran cantidad de ramas que la pueden estar afectando. Entonces de ahí surgieron los determinantes sociales en salud. Entonces dijeron, bueno, sí, la salud, el individuo se enferma, pero es que el individuo tiene un gobierno, tiene unas políticas macroeconómicas, es decir, hay políticas también mundiales, como los tratados mundiales para la prevención del tabaquismo, para la prevención del calentamiento global. Hay políticas sociales, hay políticas de vivienda, hay también una posición socioeconómica, hay una clase social, hay un género, hay circunstancias materiales. ¿Y todo esto en qué repercute? En la desigualdad, en la salud y en el bienestar. ¿Y en qué más? En los sistemas de salud. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la salud y que la epidemiología lo que nos hace ver es eso, que el proceso de salud de enfermedad es un proceso multicausal, interdisciplinario, en el cual todos estamos comprometidos y todos podemos o dañar o arreglar la salud de nuestro planeta.